Muy buenas tardes a todos, el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén bien todos allá donde se encuentran, que la paz de Jesús esté con ustedes. En el nombre de Jesús los bendigo y declaro una unción sobrenatural de la sangre de Cristo sobre sus vidas. Y declaro que el poder del Espíritu Santo los visita, los bautiza, los llena de su gracia, de su amor, de su misericordia, a ti y a toda tu familia. Y declaramos que tu casa es llena y es plena de tu corazón en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Declaramos que este mensaje, que este tiempo, que es un gran gusto poder saludarte a través de este medio nuevamente. Nos gozamos realmente de poder predicar la palabra del Señor. Realmente para mí es un gozo, es una alegría, es una plenitud, hay pasión en mi corazón cuando yo comparto la palabra del Señor. Y muchas veces, pues sí, estudiamos la palabra del Señor, cuántos años tenemos leyendo la palabra del Señor, pero a veces no compartimos y no predicamos lo que estudiamos, sino que es algo que hemos vivido. Y es algo que realmente está en nuestras venas, en nuestro cuerpo, que hemos experimentado en carne propia, en nuestro propio espíritu, hemos experimentado en nuestra propia familia, lo que compartimos con ustedes es algo que hemos vivido, que hemos realmente ha habido un sufrimiento, ha habido alegrías, ha habido enfermedad, tristeza, dolor, ha habido gozo, prosperidad, ha habido momentos de debilidad, momentos de fortaleza. Y eso es lo que ha formado nuestro carácter y eso es lo que ha formado Cristo en nuestra vida en el momento en que debemos doblar rodillas. Hay momentos en que levantamos las manos en agradecimiento, hay momentos en que levantamos nuestra adoración para darle gloria al único que se lo merece. Ha habido de todo en nuestra vida y es un tiempo muy hermoso poder compartir la palabra del Señor con ustedes y especialmente en estos tiempos de que hemos estado compartiendo, ¿verdad? De que a veces hemos pasado flaquezas y dificultades y yo a veces cuando paso esos momentos y hemos compartido tanto lo de cuando hay enfermedad en los cristianos. ¿Se acuerdan que en el tema pasado hablábamos de que si un cristiano podía pasar enfermedad, si un cristiano podía pasar escasez, si un cristiano podía pasar dificultades? Sí, miren, la palabra del Señor es bien clara. Es bien claro que existe iniquidad y la iniquidad es el camino que abre, se abre esa iniquidad se abre por medio de un pecado que nunca fue pedido perdón, una persona nunca se arrepintió. Entonces el Señor dice: yo busco uno que se ponga en la brecha, dice Ezequiel, ¿verdad? Que se ponga en la brecha por su familia, por su casa, por ti mismo, para arrepentirse, pedir perdón por ese pecado. O sea, esto es bíblico, no nos lo estamos inventando, ni nadie se lo está inventando cuando hablamos de la concupiscencia, del pecado. Existe, está en este cuerpo, en esta carne, y necesitamos pasar esos procesos de limpieza de iniquidad, necesitamos pasar esos procesos de limpieza, de arrepentimiento, de pedir perdón. Pero el otro día platicaba con el Espíritu Santo y yo le decía: Señor, pero ¿por qué si nosotros hemos pasado esos procesos durante años, hemos pasado un proceso de limpieza, un proceso de arrepentimiento, nunca vas a dejar de aprender, mi hermano? Nunca vas a dejar de aprender en esta tierra. Vamos a aprender todos los días de nuestra vida algo nuevo si tú estás dispuesto a aprender. Si tú estás dispuesto y doblegas tu orgullo y doblegamos nuestro orgullo a que Dios necesita formar. El otro día escuchaba un tema de un predicador que decía que si Dios no te ha pasado la tijera, como hijo de Dios tienes que preocuparte. Tienes que preocuparte. Hebreos dice, ¿verdad? Preocúpate cuando no seas corregido por el Señor, dice el libro de Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 12. Preocúpate cuando no seas corregido por el Señor, porque el Padre corrige al Hijo. Entonces, si no somos corregidos, dice Hebreos capítulo 12, entonces tenemos un espíritu de bastardía. Estamos lejos del Padre y nosotros como hijos estamos pegados al Padre. Entonces, como estamos pegados al Padre, en ese momento somos corregidos por el Padre. Y cada día de tu vida, cada tiempo de tu vida hay etapas diferentes. Y entonces platicábamos de que hemos pasado tiempos de corrección, tiempos de limpieza, tiempos de oración, tiempos de ayuno. Hemos cambiado nuestra vida de una forma extraordinaria. Yo ya no soy el mismo de hace 20 y pico de años para acá, de hace 10 años para acá, de hace 8 años para acá, de 3 años para acá. Yo ya no soy el mismo porque hemos ido cambiando. El Espíritu Santo ha ido transformando nuestra forma de pensar. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir y conocerás la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para tu vida. Hemos pasado etapas en las que hemos estado paseando. De todo hay, dice Eclesiastes 3. De todo hay. Hay tiempo para trabajar, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para... Y ahí usted lo puede leer en Eclesiastes 3, como dice la palabra del Señor, que hay un tiempo para cada cosa.
Pero yo, como hijo de Dios, como líder, como autoridad espiritual, le he preguntado muchas veces al Espíritu Santo por qué si nosotros somos hijos y por qué si nos ha corregido muchas veces y nos ha limpiado muchas veces. Yo platico con Él, ¿verdad? Tengo mi relación personal con el Señor. Amo mi relación personal con el Señor. Para mí me hace falta platicar con Jesús. Si tú no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Hablar con el Señor es la cosa más extraordinaria que existe. Es algo que te enchina la piel, es algo que te saca a las lágrimas, es algo miren, en este momento yo siento la presencia del Señor en este lugar y sé que el Señor te va a tocar a través de este tema. Sé que el Señor está tocando los corazones y es algo hermoso cuando el Espíritu Santo desciende, toma un lugar, toma tu cuerpo, toma tu corazón, toma tus sentimientos, toma tu mente, tus emociones, tu voluntad y llena los vacíos de tu alma. Pero si aún así tú tienes una relación personal con Él, tienes años de estar en limpieza, en arrepentimiento, tú le dices, Señor, tú eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi todo, y aún así el Espíritu Santo permite una prueba en tu corazón. Yo le decía, ¿pero por qué? Y el Espíritu Santo me dijo, hay un propósito en todo lo que yo hago. Se me abrieron los ojos, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, si yo estoy consagrado al Señor, si mi vida está apartada para el Señor, como hablábamos el video pasado, todos pecamos, hasta el justo peca 7 veces al día, no hay uno solo bueno sobre esta tierra, todos tenemos que pasar procesos de purificación. El pueblo de Israel pasó por procesos de purificación. Nosotros tenemos que pasar un proceso de purificación porque vamos hacia la meta, como dice Pablo. ¿Se acuerdan que lo leíamos en un par de videos atrás? Vamos hacia la meta. No es que lo haya alcanzado ya, no, voy hacia la meta. Voy hacia la meta, la meta no es esta tierra, la meta de esta tierra es pasajera, todos mueren. Muéstrame una persona que no ha muerto. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, murió, tuvo que morir. O sea, nuestra meta no está aquí. Nuestra meta, este es un proceso para llegar a la meta, que es el cielo, es el reino de los cielos, vivir por la eternidad con nuestro Padre, vivir por la eternidad con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Entonces, el día que yo le estaba preguntando al Señor, ¿por qué si nosotros, siendo hijos de Dios, estando en arrepentimiento, vivimos? Entonces el Señor me decía, hay un propósito en todo lo que yo hago, lo que leemos siempre. Todo sucede para el bien de los que aman al Señor, Romanos 8:28. Pero hasta que estamos pasando las pruebas, las dificultades, decimos, bueno, ¿y qué es esto? ¿En qué me puede ayudar esto? ¿En qué muestra mi corazón? Cuando nosotros pasamos las pruebas y las dificultades, lo primero que hablamos es, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué puerta tengo abierta? Pero si aún así tú no recibes del Señor que tienes alguna puerta abierta o que tienes algún pecado que debes de arrepentirte, siempre está el orgullo, la soberbia, la vanidad, malos pensamientos. Hay tanta cosa que el Señor quiere enseñarte y si no, simplemente te quedas callado y dices, Señor, muéstrame el propósito por el cual estoy pasando esta prueba. Y el Señor me decía, pero si mi hijo tuvo que pasar blasfemias, mi hijo en la tierra tuvo que pasar injurias. Y el Señor me llevó a la cita bíblica, miren lo que me llevó a leer. Marcos capítulo 15, versos del 29 al 32. Cuando Jesucristo estaba crucificado, fíjense lo que le dicen a Jesús. Y los que pasaban lo injuriaban. Viéndolo crucificado, lo vieron hacer milagros, lo vieron tratar bien a la gente, amar a la gente, darle vista a los ciegos, lo vieron que formaba personas en la palabra del Señor que le decían, tú eres el Mesías, tú eres el profeta, pero miren, cuando pasaban y lo vieron crucificado, lo injuriaban, meneaban la cabeza, dice la Biblia, meneaban la cabeza y diciendo, dice la Biblia, tú que destruyes el templo, ¿no decías que en 3 días lo ibas a reedificar, pues? Imagínense lo que le dicen, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes juntos con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Miren, en serio, yo me he topado con muchos comentarios, con muchas formas de pensar diferentes en las iglesias, pero miren, la gente más dura y la gente que menos a veces te entiende es la gente que está en la iglesia. La gente que dice ser hija de Dios, amada por Dios. Y yo a veces digo,
Pero ¿por qué si deberíamos de conocer a un Dios? Y eso es lo que me ha dado la pauta para entender que nosotros mismos como hijos de Dios muchas veces hemos alejado a la gente de la iglesia. Hemos alejado a la gente de Dios. Hemos alejado a la gente del Cristo verdadero porque hemos sido legalistas, religiosos, hemos puesto sobre otros cargas que ni siquiera nosotros mismos hemos podido llevar. Y a veces nos creemos mejores o más buenos que la gente que está en el mundo. Y como les expliqué en el video pasado, todos estando en la iglesia y no estando en la iglesia nos vamos a enfermar. Todos estando en la iglesia y no estando en la iglesia vamos a pasar pruebas. Todos estando en la iglesia o no estando en la iglesia vamos a pasar dificultades. La diferencia es que los que tenemos fe y los que nos agarramos de la mano de Dios, cambia nuestra vida el Espíritu Santo y vamos a ser liberados de la mayor parte de problemas que el mundo pasa sin Cristo Jesús. Y aún, como les estaba explicando, si aún así, estando en arrepentimiento, en ayuno, en oración, tú pasas dificultades, problemas, hay un propósito de formación, de liberación, de restauración. Pero vamos a ver lo que le pasó a Pablo. O sea, mucha gente te dice, sí, tú estás endemoniado porque estás pasando esa enfermedad. ¿Qué le dirían a Cristo entonces? Miren, no que tanto te la llevabas de pilas, pues, no que decías que sanabas enfermos. ¿A cuántos resucitaste? A Lázaro. Bájate de la cruz, pues. Bájate de la cruz. Y miren, los mismos que decían que eran los sacerdotes, los religiosos, eran los que más criticaban a Jesús. Pero en Cristo había un propósito de salvación eterna. En Cristo había un propósito de liberación de las iniquidades, porque Isaías 61 dice que Él vino a pagar el precio. Isaías 53 vino a pagar el precio. Isaías 61 Él vino a dar vista a los ciegos, sanidad a los enfermos, a sanar el pueblo que iba a llevarse con Él a la eternidad, a sanar a sus hijos, a darle vida eterna a todo aquel que creyera en Él y a darle una vida extraordinaria en esta tierra a todo aquel que creyera en Él, una vida a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de todo, una vida llena del amor de Dios, llena en plenitud de Dios, es lo que tiene preparado para ti. Y por eso Jesús no se podía bajar de la cruz. Por eso Jesús tenía que ser burlado, porque tú y yo íbamos a ser burlados. Por mi causa los perseguirán, dice la palabra del Señor. Por mi causa los van a burlar, por mi causa los van a matar. O sea, Jesús jamás dijo, no vas a pasar una enfermedad. Miren, a la mayoría de los apóstoles les quitaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron. Entonces, ¿ellos estaban endemoniados? No, había un propósito. Había un propósito por el cual estaban pasando esta situación difícil. Porque mucha gente, mi hermano, está en la brecha, como dice Ezequiel, por un pueblo. Mucha gente, mi hermano, está en la brecha por almas. Mucha gente, mi hermano, está en la brecha por personas específicas, por familias, liberando. Y ellos llevan la carga, como Cristo llevó la carga en sus hombros. Muchas personas, como dice Ezequiel, se ponen en la brecha para salvación de su familia, para libertad personal, para libertad de sus hijos, para libertad de una persona que aman, para libertad de un pueblo que aman. Y esas personas en su carne están experimentando personalmente la carga de un pueblo, la carga de una familia, la carga de hijos de Dios, que van a ser llevados a la eternidad. Porque la palabra del Señor dice que con una persona que nosotros llevemos a la eternidad, nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. O sea que vemos que Jesucristo tuvo que sufrir. Él pagó el precio de nuestras enfermedades. Jesucristo tuvo, bueno, entonces usted me diría, sí, pero fue Jesús. Él tenía que salvarnos a todos. No tenía, Él lo hizo por amor. No tenía que salvarnos, Él lo hizo por amor. Lo hizo porque nos amaba. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a que muriera por nosotros. Él no vino al mundo a condenarlo, vino a salvarlo, mi hermano. Jesucristo no vino al mundo a condenarlo, vino a salvarlo, a darle vida eterna a todo aquel que creyere, se arrepintiese y se humillase. Y como les explicaba, yo le preguntaba al Señor, Señor, pero aún así estoy en enfermedad, aún así tengo este yugo, Señor, que no me puedo quitar, este pecado que no me puedo quitar. Entonces, como podemos poner la excusa de que Jesucristo era el Hijo de Dios y tenía un plan perfecto para salvación, aunque Él lo hizo por amor, vamos a ver a una persona que no era Jesucristo y que fue llamado y que tenía un yugo encima. Y esta persona es Pablo.
Fíjense lo que dice segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versos del 7 al 10. Ahora usted dígame si Pablo estaba endemoniado. Si Pablo no tenía a Jesucristo en el corazón. Él estuvo conviviendo con Jesucristo. Se le presentó Cristo en el camino de Damasco, dice la palabra de Dios. Lo botó del caballo y le dijo: ven, Pablo, te voy a enseñar. Yo te voy a explicar. Y estuvo con Cristo ese tiempo para enseñanza de su vida. Y él les decía: yo estuve con Jesús y el Señor me enseñó. Les decía Pablo, ¿verdad? Para evitar que me volviera presumido, fíjense lo que dice Pablo, por estas sublimes revelaciones. O sea, él se enfrentó cara a cara con Jesús, recibió la revelación de la palabra de Dios, recibió el plan de salvación en su corazón, recibió el discernimiento y la sabiduría de la muerte, de la resurrección de Cristo, la importancia, dice 1 Corintios 11, donde él predica de cómo partir el pan, cómo tomar el vino, comer el cuerpo y la sangre de Cristo, por causa, fíjense, para no ser presumido por estas sublimes revelaciones. Una espina me fue clavada en el cuerpo. Imagínense qué grueso, qué fuerte. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. Quítamelo, Señor, le dijo Pablo. ¿Por qué no puedo dejar este problema? Fíjense lo que dice aquí. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Fíjense lo que le contesta Dios a Pablo. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, porque ahora entiendo que en mis enfermedades, en mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, pueden ser económicas, físicas, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo, por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense qué interesante. Pablo tenía un aguijón y un yugo. Ya vimos cómo Cristo sufrió, cómo Cristo tuvo que pasar esa muerte trágica. Pero dice que en su espalda llevó el precio, en sus llagas llevó el precio de todas nuestras enfermedades, para que podamos ser sanados. Pero si aún así tú estás en la brecha por una situación, por tu propia vida, puede ser que estés en la brecha, y hay un yugo de enfermedad, hay un yugo de maldición que no sale de ti, y aunque le has clamado al Señor, Pablo le pidió 3 veces al Señor, le dijo: no te lo voy a quitar, y jamás se lo quitó. Ahora, por eso estamos hablando de personas que estamos consagradas al Señor, personas que estamos luchando por el Señor, que estamos dando la vida por el Señor, y aún así hay un yugo que no es quitado de nosotros. Fíjese qué interesante. La palabra del Señor nos está mostrando que hay propósitos mayores que tu cuerpo, hay propósitos mayores que tu sanidad, hay propósitos mayores que tu bienestar, porque dice Pablo aquí: me gozo cuando no tengo plata, en las privaciones, me gozo cuando me insultan, me gozo cuando me persiguen. Pablo estaba en la cárcel la mayoría del tiempo cuando escribió todas las cartas paulinas, se las entregó a Lucas para que las transcribiera y se las llevara a toda la iglesia, y el 30% de la evangelización, el 30% del Nuevo Testamento, la escribió Pablo en la cárcel. Fíjese qué interesante. No estaba pasando, ¿cómo le dirían los religiosos? Uy, tú estás predicando en la cárcel. Sálvate a ti mismo, salí de la cárcel primero, danos un testimonio en la calle primero y dinos que no estás en la cárcel, entonces te vamos a creer. Pero no se trata de dónde estés, cómo estés, se trata de qué hay en tu corazón y se trata del poder de Dios aquí adentro. Aquí adentro. El poder de Dios que sale de ti y emana de ti, la intimidad que tengas cara a cara. Porque nadie te dijo, como dijimos en el video pasado, que ibas a pasar un mundo tranquilo, relax. Yo los voy a llevar a la playa. Sí, te va a llevar a la playa, te va a llevar a pasear, te va a llevar, pero también vas a pasar momentos de reflexión, de dificultad, de enfermedad. Vas a pasar momentos, y eso no significa que estés endemoniado. Significa, como hijo de Dios, como predicador, como pastor, como sacerdote, como en el momento en el que estés. Y le estoy hablando a todas aquellas personas que están sufriendo a pesar de servir al Señor, que han perdido
tenido hijos, familiares, a pesar de servir al Señor y a pesar de pedirle que les quite ese yugo, no ha sido quitado de ustedes. Es porque hay un propósito mayor de salvación, de libertad, hay un propósito de restauración, hay un propósito de santificación, hay un propósito de que muchas personas vendrán a los pies de Cristo a través de tu testimonio. A través de que a pesar de la tormenta, a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, tú sigues firme en la fe, en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús, firme en la roca, firme en el poder, porque Cristo nos ama y nunca nos ha abandonado. Él está con nosotros, no temas, Él está contigo, pero no amamos a Dios por lo que nos dé o por lo que nos pueda sanar o por lo que nos pueda libertar. Amamos a Dios por lo que Él es, amamos a Dios porque nos amó primero, nos dio un amor eterno y nos hizo salvos, nos hizo libres, nos hizo restaurar nuestra vida, restaurar matrimonios, restaurar hijos, nos hizo ver la gloria de Dios en nuestra área financiera, física, espiritual, pero aún así hay situaciones que no has podido vencer o que Dios no ha podido cambiar en ti. Espera, tranquilo, porque hay un propósito mayor, porque esto es pasajero. Pero vas a ver como Dios jamás he visto a un justo desamparado ni a su simiente que mendigue un solo pan. Jamás he visto cómo los burladores se han quedado con la victoria. Cristo ganó la victoria. Jesucristo ya ganó la victoria y lo vamos a ver. Tarde o temprano lo vamos a ver. Y eso te quiero decir al día de hoy. No importa la situación que estés pasando. No importa el problema que estés pasando. Jesucristo ya venció. Aleluya. Jesucristo ya ganó y ya nos dio la victoria. Jesucristo ya nos dio el poder. Y solo tenemos que esperar su tiempo, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y esperamos en ti, Cristo Jesús. Cierra tus ojos donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás, porque voy a orar por ti. Señor, clamamos por cada alma que está sufriendo. Clamamos por cada alma que está pasando dificultades. A pesar de conocerte, a pesar de amarte, a pesar de honrarte a ti, Señor, están sufriendo. Es porque ese yugo no ha sido quitado por alguna razón, Señor. Pero eso no significa que tú no estés en control. Eso no significa, Señor, que tú no vas a dar la victoria, porque el Señor prometió la victoria en cada paso de tu vida, en cada área de tu vida. Pero si somos como Pablo, no importa, el Espíritu Santo tiene la victoria y vas a ver que con el testimonio de Pablo fueron salvados miles. Tú vas a llevar a través de tu testimonio a miles a los pies de Cristo. No temas, el Señor está contigo, el Señor te va a levantar, el Señor te va a restaurar. La gloria sea para mi Dios, sea para mi Rey, sea para mi Señor y sea para mi Salvador. Te amamos, Jesús, te damos gracias, Señor, y hoy te bendigo a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús.